Ya habéis leído el título. ¿De dónde son los camellos? Pensadlo bien, porque no es tan fácil como puede parecer. A lo largo de este vídeo, lo que vamos a ver es ciertos conceptos que tenemos ya interiorizados como especie autóctona o especie exótica, que no son tan fáciles de entender como parecen. Vamos a empezar ya resolviendo la pregunta directamente. Seguramente la mayoría habréis pensado en Oriente Medio o el norte de África y tendréis en la cabeza alguna imagen tipo esta. ¿Habéis acertado? Pues sí y no. Me explico. Los camélidos aparecieron en América del Norte hace 40 millones de años y se extinguieron de allí hace 8.000 años más o menos, una fecha bastante reciente. Durante ese tiempo se expandieron por Sudamérica y Asia y más tarde llegaron a África. Voy a volver a haceros la pregunta, pero dando unas opciones a elegir. ¿De dónde son los camellos? A. De Oriente Medio, el primer lugar que se nos viene a la cabeza. B. De América del Norte, donde aparecieron por evolución, vivieron durante decenas de millones de años y desarrollaron mayor diversidad. C. De América del Sur, donde hoy en día tienen más diversidad. Me refiero a llamas, vicuñas, guanacos y alpacas. D. De Australia, donde hoy en día habitan los únicos verdaderamente salvajes. Como veis, no es nada sencillo de responder y mucho menos de justificar la respuesta. Pero este caso no es exclusivo de los camellos. Esto se da en muchas especies que se dispersen a largas distancias. En cuanto dejamos de mirar el mundo dando especial importancia a lo que ocurre ahora mismo, las cosas de repente ya no está tan claro a dónde pertenecen. Hoy en día, en la Tierra, hay millones de especies y muchísimas más que nos quedan por descubrir. Cada una de esas especies tiene una distribución determinada en el planeta. Las distribuciones son de lo más variadas. Hay especies que ocupan todo el planeta y otras que tienen un área ínfima. Mirad, por ejemplo, estas son las distribuciones del ratón común y del roble melojo. Sin embargo, esto es algo solo temporal, es como hacer una foto a la Tierra, es un momento concreto. Sin embargo, hace no muchos años, las especies tenían unas distribuciones diferentes, ocupaban unas áreas más o menos extensas. Esto es, porque las especies están en continuo movimiento, migran, se dispersan, se mueven de lugar, etc. A raíz de esto tenemos dos definiciones. Especie autóctona o nativa. Es aquella que pertenece a un lugar determinado. Especie alóctona o exótica. Es aquella que no es nativa del lugar donde habita, donde ha sido introducida. A las especies alóctonas también se les llama invasoras, aunque a veces esto implica que causa algún daño económico o medioambiental. Y ahora viene la pregunta. Si las especies están moviéndose todo el rato, están dispersándose, cambian de lugar, cambia su distribución, ¿de dónde salen estas definiciones? Eso es por lo que he dicho antes, estamos cogiendo un instante congelado de la Tierra, como una foto. ¿Y por qué cogemos este momento temporal y no otro? Por el simple hecho de que estamos nosotros para estudiarlo y documentarlo. Pero este momento temporal no tiene nada de especial. De hecho, si miramos la distribución de las especies sin dar mayor importancia a este momento, deja de haber especies exóticas y especies autóctonas. Aparte de esto surge otro problema, la influencia del ser humano en la dispersión. Desde que apareció el Homo sapiens sapiens, ha influido muchísimo en la dispersión de las especies, de forma voluntaria o no. De hecho, cuando se domesticaron las cabras, las ovejas, los cerdos o las vacas, o el trigo, la cebada, rápidamente se expandieron por todo el mundo porque era la base de la alimentación. Por ejemplo, mirad este mapa, la distribución original del trigo y su actual área de cultivo. Según hemos sido capaces de viajar distancias más largas con más facilidad, todo tipo de barreras geográficas como desiertos, océanos, montañas, ríos que impedían que muchas especies se dispersasen, desaparecen totalmente. Y sí, la mayoría de la dispersión actual de las especies se debe al ser humano. Pensad ahora en la definición de especie exótica. Decimos que ha sido introducida. Eso lleva explícito que ha sido por acción del hombre, no de forma natural. Sin embargo, cuando una especie se dispersa de forma natural, no pasa nada, incluso nos parece muy positivo. Esto viene de no considerar al hombre como parte de la naturaleza, pero bueno, eso ya es otro tema y tampoco me quiero desviar. Aunque consideremos que la dispersión que hace el hombre no es natural, no siempre se ve de esta forma, y es que aquí hay otro problema temporal. Por ejemplo, en América
Las especies que se consideran autóctonas son las que había antes de la llegada de los europeos. Por ejemplo, el jaguar, el cóndor, la llama, la patata o el cacao. Sin embargo, no se tiene en cuenta que las poblaciones humanas que ya vivían en América antes de que llegasen los europeos también dispersaban esas especies. Por ejemplo, los caballos. Los caballos aparecieron en América y se extinguieron hace 8000 años. Cuando llegaron los europeos, volvieron a introducir el caballo en América. Entonces, ¿qué es? ¿Autóctono o exótico? Otro ejemplo, en Gran Bretaña, los romanos introdujeron un montón de especies de forma intencionada o no. Por ejemplo, el ajo, el tomillo, el castaño, la albahaca, las moras, las peras, el puerro, que actualmente es el símbolo de Gales, por ejemplo, además de gallinas, conejos, faisanes, liebres, etc. A todas estas especies hay que sumarle las que se introdujeron en la Edad Media y después del descubrimiento de América. En total se calcula que hay unas 12.500 especies introducidas en Gran Bretaña, de las cuales unas 200 se han asentado. Aún así, el criterio que se utiliza en conservación es el paisaje que habría en los siglos XVIII y XIX. Creo que queda bastante claro que no es nada fácil decir si una especie es exótica o si es autóctona. Pero para complicar más las cosas hay otro factor que afecta, que es la percepción social. Seguro que no voy desencaminado en que la mayoría pensaréis que cuando una especie es exótica hay que erradicarla de esa zona, hay que exterminarla, y que si una especie es autóctona hay que protegerla. ¿Por qué? ¿Por qué una especie tiene más derecho a habitar una zona que otra? ¿Por qué si eres exótico quieren tu desaparición y si eres autóctono tienes ciertos beneficios? Seguro que la respuesta que os sale es que las especies exóticas causan daños medioambientales y al ecosistema. Y algunas sí, pero otras no. De hecho, la mayoría no. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en el siguiente vídeo. El caso es que no siempre las especies exóticas se tratan como si fuesen escoria. ¿Y por qué no? Pues porque tienen algún beneficio, ya sea económico o simplemente que parecen bonitas. Y no estoy exagerando. Volviendo a las plantas de Gran Bretaña. En Oxfordshire, esta es la planta que se considera la más característica de la zona. Esta en Lancashire, esta en Nottinghamshire y esta otra en Norfolk. ¡Oh, sorpresa! Todas ellas son exóticas. Os pongo el ejemplo contrario. Como una especie, por el hecho de ser exótica, ya es mala, aunque en realidad sea muy beneficiosa. Este animal es el dingo, uno de los mayores depredadores de Australia. Y es bastante perseguido y rechazado, sobre todo en tierras de ovejas. Este animal tiene una función muy importante porque controla las poblaciones de zorros y gatos que atacan a los marsupiales autóctonos. Que por cierto, los zorros y los gatos son especies exóticas. Entonces, si es tan beneficioso, ¿por qué se persigue? Pues el pobre tiene la mala suerte de haber sido introducido hace 4000 años desde el sudeste asiático. Ya que estamos, os voy a poner otro ejemplo. Seguro que habéis oído hablar del cangrejo del Pacífico, un gran invasor que está invadiendo los ríos europeos y que parece que está desplazando al cangrejo europeo autóctono. En Gran Bretaña, como en otras partes de Europa, se está poniendo mucho empeño en terminar con esta especie invasora y proteger a la autóctona. Sin embargo, el cangrejo europeo lleva en Gran Bretaña 600 años. ¿Es autóctono? Es más, en Escocia lleva solo 150 años. ¿De verdad es autóctono? Hay plantas, como el rhododendron, que llevan allí más tiempo y se consideran la peor maleza existente por ser exóticas. Bueno, yo creo que con todos estos ejemplos ya queda bastante claro cómo no es fácil decir si una especie es autóctona o exótica. Algo que teníamos como muy interiorizado se desmorona. No pasa nada, a veces las cosas no son como parecen. Y de hecho, de eso va a ir el siguiente vídeo, que es continuación de este. Todos habéis oído hablar de las desgracias medioambientales y económicas que causan las especies exóticas, pero ¿de verdad son tan malas? Seguro que después de haber visto este vídeo, no os va a resultar raro que desmonte algunos mitos sobre las especies exóticas, y os aviso que no son tan malas como parecen. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo, que os haya hecho reflexionar un poco. Recordad que tenéis la bibliografía en la descripción, también tenéis en la descripción el link a la cuenta de Instagram donde subo vídeos cortitos de biología, y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.